¿verdad? Entonces, entonces, eso es algo bien importante porque debemos de saber, muchos tenemos el concepto de que la diabetes, se nos sube el azúcar en la sangre y hay que bajarla con algunos medicamentos, pero ahí se van a dar cuenta de la presentación de que no es tan solo eso. Y nosotros podemos ayudar muchísimo, muchísimo a las personas, ayudando a disminuir o en mayor o menor grado a mejorar que estas complicaciones tan severas que van a ver durante la presentación puedan ser disminuidas, utilizando para ello la mejor alternativa epigenética que hoy por hoy tenemos. Y esos son los productos de Actives, definitivamente. De entradita les menciono que son suplementos nutricionales y no pueden sustituir a los tratamientos médicos que mis colegas médicos dan. ¿Ya? Esto no viene a sustituir a la insulina o al glucagón como vamos a ver durante la presentación. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho, como ya escucharon, la anatomía y la fisiología humana. Me gusta mucho saber cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, algo de la presentación va a ir relacionado con eso para poder compartirlo con ustedes de primera fuente. Entonces, sin más, voy a compartir la pantalla para ver la presentación en este momento. ¿Y se logra ver, María? Sí, así es. Ok. Lo que pueden ver acá es el lago de Atitlán, desde la nariz del indio se llama, cuando ustedes empiezan a escalar la montaña desde aquí abajo, la nariz del indio se logra ver en la montaña así como dibujada, ¿verdad? Y es una escalada bastante espectacular, sobre todo para ver el amanecer desde allá arriba. Ok, vamos a hablar entonces de la epigenética y el paciente diabético. ¿Cuál es la conexión entre una y otra, verdad? Porque, como ya mencioné, hay muchos pacientes diabéticos y desafortunadamente a nivel internacional, no solo aquí en Guatemala, el número de pacientes va para arriba. General, para hablar de algunas generalidades, vean estas estadísticas. En Estados Unidos hay alrededor de 30 millones de diabéticos. Es alrededor del 10% de la población. Es una cantidad enorme, enorme, enorme. ¿Ya? México no se queda atrás, tiene una incidencia elevadísima. Anda, creo, no tengo el número exacto, pero son unos números tan exagerados y en los últimos 4 años todavía la curva de aumento de pacientes diabéticos va en ascenso. No digamos Guatemala con una tasa de 700 por 100,000 habitantes, lo cual es bastante grande, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Pues obviamente cuando la persona es diabética, como lo vamos a ver durante la presentación, tiene muchos más riesgos de padecer de enfermedades del corazón, de enfermedades, accidentes cerebrovasculares, muchas veces en el cerebro, en el corazón, en las piernas, en los riñones, en los ojos, etcétera, ¿verdad? Y algo que es bien importante, está muy relacionada con el estilo de vida, porque muchas veces, pues, se acepta que es diabético, pero igual, ¿verdad? Vamos a comer tacos, vamos a comer pizza, vamos a comer espumillas y entonces el azúcar se nos va para arriba sin que sepamos claramente el daño que nos estamos causando. Acá en Guatemala, vean esto, cerca de 5,000 muertes por año relacionadas con pacientes que dentro de sus diagnósticos tienen diabetes. En el último año, estas son estadísticas del 2021, en el último año se diagnosticaron cerca de 15,000 nuevos casos. Vean ustedes la enorme cantidad de pacientes y desafortunadamente hace algunas décadas hablábamos de pacientes diabéticos que empezaban a tener la enfermedad a los 40 años, sin contar la diabetes tipo 1, que es la juvenil, en la cual pues obviamente vienen más pequeños. Pero ahora, debido a la falta de ejercicios, a una dieta muy desequilibrada en la cual la comida chatarra abunda por todos lados, y entonces los niveles de diabéticos ha empezado a bajar en la edad. Empiezan mucho más jóvenes, ¿verdad? Se calculan 250,000 pacientes con diabetes acá en Guatemala. Es un montón. Brevemente, solo para que tengan una idea. Estos son los casos de Guatemala del Ministerio de Salud Pública entre el 2019 y 2022. Entonces son unos números por departamento de la enorme cantidad. Y el que se lleva el premio es Santa Rosa. Vean ustedes aquí abajo Santa Rosa,
con estos números tan enormes, ¿verdad? Manteniendo una gran cantidad de personas diabéticas y que obviamente van a tener todas las complicaciones habidas y por haber. Ok, habiendo dicho eso, ahora quiero que veamos qué es la diabetes. Lo que están acá en pantalla es el páncreas. El páncreas es un órgano de secreción mixta, le decimos nosotros, porque tiene secreción interna hacia los vasos sanguíneos que no están dibujados en esta imagen, pero detrás de la figura María del páncreas, aquí atrás pasa una arteria y una vena gigantesca y otro montón de venas y arterias que nutren al páncreas. Entonces, toda la insulina que se produce se va a través de esas venas y de esas arterias a todititas las células del cuerpo. Tiene otra secreción en este conducto que ustedes ven aquí en medio. Ese conducto sirve para que se produzca jugo pancreático. El jugo pancreático tiene mucho bicarbonato. Este es el duodeno, aquí arribita estaría el estómago. Entonces, todo lo ácido que viene del estómago es neutralizado en su acidez por este jugo pancreático, ok, que es muy rico en bicarbonato. Me gustaría que le presten atención a esta imagen redondita que vemos en la parte inferior de la imagen. Y lo que sucede es de que el páncreas no solo produce insulina, sino que produce otras 3 hormonas más, ¿ya? Entonces produce insulina con las células beta, luego produce somatostatina, produce glucagón y produce la otra hormona que en este momento se me escapa, que no es tan importante, pero que es sumamente, eh, se necesitan de las 4 para que nuestro cuerpo funcione de una manera natural. Entonces, en algunas personas que nacen con defecto de lo que es la producción de insulina, las células beta del páncreas, que son estas que ustedes miran acá, no están produciendo o no la producen o producen muy poquita cantidad de esa insulina que se necesita para que todas nuestras células puedan utilizar la glucosa. Si ustedes le prestan atención un poquito a la parte superior de la pantalla, ustedes pueden ver de que en esta imagen, aquí sí están los vasos sanguíneos. Entonces el páncreas, veamos cómo está la situación acá. Nosotros vemos que cuando nosotros comemos, la comida pasa por acá y entonces aquí está todo el intestino delgado y entonces el intestino absorbe todos los nutrientes, incluyendo mucho de la glucosa. Esta glucosa es detectada, entra al torrente sanguíneo después de comer y de beber y entonces los niveles de glucosa en la sangre aumentan después de que comemos inmediatamente. Cuando eso sucede, los niveles de glucosa aumentan, entonces el páncreas produce la insulina. Esa insulina se mete a los vasos sanguíneos que ustedes ven en la imagen y entonces la insulina permite que todas las células de nuestro cuerpo la usen la glucosa. Las células del cerebro, las células de los ojos, las células del músculo, de los huesos, etcétera. Todas necesitan de esa insulina. Entonces, mejora el metabolismo del cuerpo, nos pone en un buen punto. Cada una de nuestras células, todas las células producen oxígeno, son como unas pequeñas fábricas. Entonces, esas pequeñas fábricas queman la glucosa para producir energía. Entonces, si son células del intestino, pues obviamente nos van a ayudar a hacer la digestión. Si son células de la vesícula, entonces van a producir bilis. Si son células del hígado, van a metabolizar todos los elementos que nuestro cuerpo produce. Entonces, hasta aquí las células están quemando literalmente, ¿verdad? Cuando las células empiezan a quemar esa glucosa, entonces los niveles de la glucosa disminuyen en sangre. Eso es lo normal que nos pasa a todos, ¿ya? Y entonces el páncreas también produce otra hormona que es el glucagón, que hace que que ese elemento no se vaya demasiado para arriba y no se vaya para abajo. Es como contrarrestar la insulina con el glucagón manteniendo un equilibrio entre los dos. Esto es lo que le pasa a la gente normal. Pero cuando tenemos diabetes, ¿ya? Cuando tenemos diabetes, acá sí tenemos varios tipos de diabetes. El tipo 1 es cuando no se produce insulina.
y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, es necesario inyectar insulina porque el páncreas no la produce. Entonces, aquí ven una imagen. Aquí este es el paciente normal en la parte superior. Se produce insulina, la glucosa entra a la celulita porque hay receptores de la insulina en cada una de estas celulitas que permiten, es como una puerta que permite la entrada de la insulina a la célula. Presten atención a estos dos detalles. Tiene que haber buena producción de insulina, pero al mismo tiempo tiene que haber un receptor de esa insulina en cada una de las células. Eso es lo normal. Ok, en la tipo 1, donde no se produce insulina, el páncreas no produce insulina, entonces por lo mismo casi no hay glucosa acá, y entonces la puerta se queda vacía porque no deja entrar nada, no hay nada que entrar. El tipo 2, que es la más común, es cuando el cuerpo no produce una cantidad suficiente. Entonces, la insulina sí está producida, es poquita, o bien el receptor de esa insulina no la deja entrar. Entonces ahí hablamos de dos cosas diferentes. No se produce insulina suficiente y el receptor de insulina en las células no deja entrar a la insulina. Entonces, esas son parte de la fisiopatología de qué es lo que sucede. Y la tercera es la que se da durante el embarazo. Entonces, durante el embarazo hay cambios hormonales, no se da en todas las pacientes, pero en un buen grupo sí. Entonces, hay cambios hormonales que requieren cantidades adicionales de insulina o bien de hipoglicemiantes orales, ¿ya? Entonces, para poder diagnosticar a alguien como diagnóstico, lo primero es de que la persona empieza a tener algunos síntomas, que es lo primerito que la persona empieza a notar. Lo primero es polidipsia, que quiere decir mucha sed. Poliuria quiere decir mucha orinadera. Polifagia, mucha hambre. Y pérdida de peso, ¿ok? Entonces, mucha sed, mucha orinadera, mucha hambre y pérdida de peso. Cuando esas cuatro situaciones empiezan a acontecer porque hay más síntomas, entonces ahí es cuando la persona consulta y el médico le dice, bueno, hágase unos exámenes de sangre. Y entonces lo primerito se detecta una glicemia en ayunas mayor de 125 miligramos por decilitro. Entonces eso ya es sospechoso de que pueda tener algún problema. Por consiguiente, se hacen otros estudios de azúcar en la sangre para ver cómo está. Entonces, primero se hace una glicemia en ayunas y luego una glicemia 2 horas después de ingerir una cantidad de glucosa. Y si es más de 200 miligramos por decilitro, es altamente sospechoso de que la persona pueda tener diabetes. Obviamente, muchos de estos exámenes se pueden hacer a través de estos pequeños aparatitos que tienen una telita acá. Es un papel que detecta el azúcar, ¿ya? Y entonces eso le da a uno una muy buena idea. Casi todos los diabéticos tienen estos aparatitos, ¿verdad? Pero son más fidedignos, obviamente, los exámenes de la sangre, sangre venosa directamente de una vena grande, ¿verdad? Entonces, de nuevo, para hacer el diagnóstico, ustedes pueden ver que lo normal en ayunas es menos de 100 y 2 horas después de ingerir 75 gramos de glucosa no debería de pasar de 140. Eso es lo que cualquiera de nosotros que no somos diabéticos mantenemos nuestros niveles aunque no nos lo midamos. Cuando ya los numeritos empiezan a variar entre 100 y 125, ahí puede haber una intolerancia a la glucosa y a esto ya se le llama prediabetes, ¿ya? Y cuando pasa de 126 o se va más arriba, ahí sí la persona es muy probable que sea diabético. Esto lo estoy diciendo a grosso modo, ¿verdad? Hay otros estudios que los colegas médicos internistas utilizan o que los colegas endocrinólogos también utilizan para afinar más el diagnóstico. Obviamente, una muy buena historia clínica, la hemoglobina glicosilada, que ustedes pueden ver esta imagen aquí abajo, los niveles que están por debajo de 6 están normales, entre 7 y 8 ya está un control aceptable, pero de 9 para arriba, ahí sí ya estamos, miren los niveles de azúcar, ¿verdad? De 9 para arriba estamos hablando de 215 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre. Y imagínense, ya llegar a 380, eso es extremadamente alto, ¿verdad? Y obviamente estarse sacando exámenes de sangre. Ahora bien,
cuando hablamos de tratamiento, no voy a entrar a discutir específicamente los tratamientos, pero sí es importante que sepan que las personas que tienen diabetes tipo 1, la gran mayoría utiliza insulina. Hay varios tipos de insulina, de acción rápida, de acción lenta, y debe de individualizarse a cada caso cuántas unidades de insulina tienen que inyectarse y en qué horario, ¿ya? Ahí sí que hay bombas especiales que le inyectan a los niños, porque desafortunadamente hay niños que ya nacen con ese problema y se tienen que estar inyectando desde pequeños. Cuando es diabetes tipo 2, entonces, salvo que el azúcar en la sangre esté demasiado elevada, ahí sí necesitan insulina, pero de lo contrario, hay una enorme armamentario de medicamentos que nuestros colegas internistas o endocrinólogos recomiendan para poder disminuir los niveles de azúcar en la sangre y mantenerlos de una manera adecuada. Entonces, esta imagen lo que trata de decirnos es de que es fundamental para poder controlar la diabetes un adecuado plan de alimentación. De nada sirve inyectarnos insulina y tomar dibenclamina o tomar metformina o todos esos medicamentos si nos vamos a comer pollo campero, papas fritas y el doble litro, ¿verdad? Entonces, eso habla mal de un plan de alimentación adecuado. Lo otro es tener una actividad física. Hay que salir a caminar, hay que hacer ejercicio, gastar esa energía, gastar esa glucosa que está extra. Entonces, eso sirve no solo para la diabetes, sino que es un común denominador, yo les diría que casi para todas las enfermedades. Lo tercero es cumplir con una pauta de medicación como se los ha prescrito el doctor. ¿Ya? Porque de lo contrario, los picos de azúcar en la sangre empiezan a dañar muchos órganos, porque de nuevo, como van a ver más adelantito, la diabetes no solo afecta al páncreas, afecta a casi todos los órganos de nuestro sistema y ese es el gran problema que existe con esta enfermedad. Entonces hay que adherirse al tratamiento e insistiendo una vez más, nosotros ofrecemos acá la mejor alternativa epigenética que va a servir muchísimo como un suplemento alimenticio, pero en ningún momento pretende sustituir a los medicamentos que las personas están tomando. Con el pasar de las semanas o de los meses, la persona va a notar que necesita menos dosis de insulina, que necesita menos dosis de hipoglicemiantes orales. Y ahí es donde la magia del producto está funcionando. Pero no se puede retirar los medicamentos a los pacientes de entradita. Y de específicamente, el número 4 acá, realizar controles de los niveles de glucosa y de los factores de riesgo cardiovascular cada cierto tiempo. Va a depender de cada individuo, ¿verdad? A veces se hacen, si están demasiado altos los niveles, se tiene que hacer una o dos veces al día, pero hay otros que se hacen cada semana, cada 15 días, cada mes o cada 6 meses, dependiendo del control que cada persona pueda tener de su enfermedad, ¿ok? Muy bien, ahora sí vamos a hablar un poquito de las complicaciones que la diabetes puede dar, porque lo que sucede es que los niveles elevados de azúcar en sangre no solo es de azúcar, muchas veces están acompañados de colesterol elevado, triglicéridos elevados, de nuevo, por el tipo de dieta que la persona tiene, y entonces los vasos sanguíneos de todo el cuerpo empiezan a padecer, empiezan a ponerse tiesos, empiezan a ponerse duros, empiezan a ponerse más gruesos y a obstruirse. Y eso sí es un problema muy, muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas en la vista, ya vamos a ver unas imágenes, vamos a tener mucha fatiga, falta de energía, sed constante, ya que hay necesidad de estar tomando agua todo el tiempo, debilidad muscular, muchas veces problemas a nivel de los riñones, como vamos a ver a continuación, las personas que son diabéticas y que están algo así como descontroladas, muchas veces son mucho más susceptibles a las infecciones, infecciones tanto virales como bacterianas o por hongos. Entonces, y desafortunadamente, cuesta mucho tratarlas porque los antibióticos no funcionan de una manera tan adecuada. Los pacientes no dan tantos síntomas de las infecciones y entonces a veces cuando consultan, consultan ya muy tardíamente. Hormigueo de manos y de pies, cuando el azúcar en la sangre o la glucosa está muy elevada,
puede dar ese tipo de neuropatía, infecciones en los pies y, como mencioné hace un momento, dificultad para reconocer las infecciones, ¿verdad? Un paciente con apendicitis aguda, a diferencia de alguien que no tiene diabetes y que tiene muchos síntomas, por ejemplo, un paciente diabético tiene pocos síntomas, le duele un poquito, no le molesta tanto, y como no se puede hacer un diagnóstico muy preciso, muchas veces se les perfora el apéndice y se vuelve una peritonitis. Entonces, hay dificultad para reconocer ese tipo de infecciones. Ahora bien, vamos a empezar a ver algunas de las complicaciones que me interesa que conozcamos para que sepamos que debemos de ponerle mucha atención al paciente diabético. Vamos a hablar primero de la nefropatía diabética. Eso quiere decir de que hay un daño a nivel del riñón producido por el exceso de glucosa en la sangre. Entonces, ustedes pueden ver la imagen aquí de los dos riñones. Aquí en la parte superior derecha tenemos el riñón derecho y el izquierdo, ¿verdad? Este es el derecho, que es el riñón sano. El otro es el izquierdo, que está dañado. Cada uno de los riñones tiene alrededor de 1 millón de celulitas que filtran la sangre todos los días, las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿ya? Y entonces, toda la sangre de nuestro cuerpo pasa por los riñones y entonces si el azúcar está demasiado elevada, empieza a ir bloqueando poco a poco los vasitos sanguíneos. Empieza a obstruirlos, los obstruye, y entonces la capacidad de filtración de los riñones, que es enorme, empieza a dañarse, como la imagen que ven aquí en la parte izquierda de la pantalla. Entonces ustedes pueden ver cómo el riñón empieza a ser sustituido por áreas que no están siendo funcionales, no sirven para filtrar. Y recuérdense que los únicos filtros que nosotros tenemos son nuestros dos riñoncitos, nuestros pulmones, un poquito por el sudor y algo por las heces. Esa es la manera como nuestro cuerpo elimina. Y si nuestros riñones comienzan a fallar, empiezan a fallar, a fallar, a fallar, y entonces el paciente tarde o temprano, si no se cuida, va a parar en diálisis peritoneal. Le ponen a uno una, voy a hablar en buen chapín, le ponen a uno una manguera en el abdomen, le llenan de agua el abdomen, se lo dejan ahí un par de horas, 3, 4 horas, para que ese líquido se llene de todo lo sucio que el cuerpo pueda tener, incluyendo el exceso de azúcar, y lo sacan al exterior. A eso se le llama diálisis peritoneal. Y la otra es la hemodiálisis, cuando el riñón ya no puede filtrar de una manera adecuada porque están dañados todos sus vasitos sanguíneos. Entonces, el paciente tiene que ir, le ponen un catéter en una arteria y en una vena en el brazo, y eso lo sacan a una máquina, la sangre la saca, la filtran y se la regresan a uno. Y hay pacientes que tienen que ir 2 veces, 3 veces por semana, 2, 3, 4 veces a la semana a una ERC, que es la Unidad Nacional de Enfermedad Renal, y para ellos es un calvario tener este tipo de problemas porque, primero, es caro, y en segundo, obviamente tienen que estar supeditados a que todo el tiempo tienen que estar yendo a ese tipo de tratamiento que es bastante costoso. La otra es la retinopatía diabética. Una de las membranas que es la que nos sirve para ver lo que nosotros podemos observar todo el tiempo es la retina. Y entonces la retina está constituida por los elementos que permiten que nosotros podamos ver la luz, ver los colores, el amarillo, el verde, el rojo, etcétera. Entonces, en la parte izquierda de la pantalla, ustedes pueden ver un fondo de ojo. Cuando los oftalmólogos le alumbran a uno adentro de la pupila, lo que miran es esta imagen. Y esta imagen está constituida por múltiples vasos sanguíneos arteriales, que son los que están en rojo, y los azulitos son los venosos. Eso es lo normal, ¿ya? Y tenemos un área de la fobia y de la mácula, que también son sumamente importantes, que es donde pega el nervio óptico ahí. Cuando hay exceso de glucosa en la sangre, eso afecta, como ya les mencioné, todos los vasos del cuerpo, ¿ya? Y entonces los ojos no se escapan. Los vasitos son muy, muy, muy finos y entonces empiezan a ver pequeñas hemorragias que ustedes miran acá en rojo. Empiezan a ver manchas algodonosas que se miran así entre blanquecinas y amarillentas
alrededor de los vasos sanguíneos y hay un crecimiento anormal de esos mismos vasos. Y estos aneurismas, que son como debilidades de la pared de los vasos retinianos. Entonces la persona empieza a tener unos anteojitos, estos son para leer, no son de diabético, pero la persona diabética empieza a tener más grueso el lente, más grueso, más grueso, más grueso, porque empieza a perder la visión, ¿ya? Y muchas veces este daño, si no se cuida, se vuelve irreversible. Y eso sí es tremendo. Vean ustedes otro de los problemas oculares. Acá tenemos las cataratas, ¿verdad? Ustedes ven acá un corte lateral de un ojo en el cual pueden ver un lente sano, ¿verdad? Aquí está la retina, aquí entra el nervio óptico, donde está la mácula densa que mirábamos y los vasitos normales. Pero acá, en este lente que tiene un cierto líquido con una cierta espesura, llamémosle así, que es lo normal para nosotros, permite que el rayo de luz que me está alumbrando acá entra a mi ojo, pega en la retina y genera una imagen. Y yo lo miro claro, pero a las personas que tienen cataratas se empieza a formar un elemento que enturbia este líquido que está metido aquí en el lente. Y entonces el rayo de luz que entra por acá entra distorsionado y la persona empieza a ver mal. ¿Ya? Ven ustedes en la imagen superior, ahí tenemos una catarata. La persona esta casi no debe de ver mayor cosa porque tiene ahí prácticamente un líquido que no es el normal y que no permite una entrada satisfactoria de los rayos de luz para poder ver bien. Obviamente hay operaciones para retirar las cataratas, pero también son costosas, pero son evitables. Y el mensaje que quiero enviar es de que mucho de esto puede evitarse si se lleva un buen control y si se usan nuestros espectaculares alternativas epigenéticas que el día de hoy les vamos a presentar. Otra complicación que también está muy relacionada con los vasos sanguíneos. Nosotros tenemos vasos microscópicos sanguíneos en todo el cuerpo. Todo el cuerpo, desde el cuero cabelludo hasta los pies, como ustedes pueden ver acá. ¿Y qué es lo que sucede en el pie diabético? El flujo de la sangre empieza a dañar los vasos capilares y empieza a reducirse la cantidad de sangre que empieza a llegar. ¿Y a dónde? A los dedos, a la punta de los dedos de los pies, a las áreas laterales, a la planta de los pies y empiezan a darse ciertos elementos que uno debe de captar, pequeñas úlceras que cuesta que cicatricen. Aquí se ven pequeñas, pero yo he visto unas ulceronas gigantescas, callos, piel seca y agrietada, uñas encarnadas, y a todo esto hay que agregarle que muy cerca de los vasos sanguíneos están los nervios, y los nervios son nutridos por los vasos sanguíneos. Las células nerviosas de esos nerviecitos que van hacia el pie tienen que ser irrigadas por sangre, y entonces da dolor, da molestias y puede dar otros problemas. En la imagen de la derecha ustedes pueden ver que aquí tienen un montón de vasos sanguíneos que no son lo normal para nada. El mismo cuerpo empieza a hacer circulación colateral y empiezan a formarse estas pequeñas como tejidos obstruidos y el mismo cuerpo empieza a formar otros vasitos, ¿verdad? Desafortunadamente no podemos ver la punta de los dedos cómo se miran, pero empiezan desafortunadamente. Puede empezar el dedo más pequeño del pie, el quinto dedo, no le llega sangre, se pone negro y hay que amputarlo. Luego el cuarto, entonces hay que amputarlo. Luego el tercero y hay que amputarlo. Y esa es la triste historia de las personas que tienen pie diabético porque no han logrado alcanzar una adecuada control de su glucosa en sangre. Estas son otras imágenes, no las voy a poner demasiado tiempo, pero da miedo cuando uno mira estas imágenes. No, estas son imágenes del Seguro Social y entonces ustedes pueden ver que las lesiones pueden ser terribles, terribles, terribles si el azúcar en la sangre está descontrolada. Otra complicación, y esta puede ser potencialmente mortal, se le llama cetoacidosis diabética. ¿Y qué es lo que sucede? El azúcar en la sangre empieza a subir por arriba de 250, ¿ya? Pero al mismo tiempo
Existen otros parámetros, pero dentro de ellos empieza a cambiar el pH de nuestro cuerpo. Lo normal del pH de nuestro cuerpo es entre 7,35 y 7,45. Y aquí empezamos a ponernos acidóticos, ¿ya? De un pH de 7, un pH menor de 7. Eso es terrible, 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 ¿verdad? Y el bicarbonato empieza a disminuir. El bicarbonato nos da alcalosis. ¿Cuáles son los síntomas? Falta de apetito, dolores de estómago, náuseas, dificultad para respiración, boca seca y decaimiento. Aquí no parecieran dibujitos de niños, pero es tan severo esto que el paciente puede morirse por una cetoacidosis diabética. Me recuerdo que en el Hospital Roosevelt teníamos un par de niños que dentro de su inocencia tenían como 11 o 12 años y eran diabéticos juveniles. Y entonces, como no estaban en un cuarto específico, ellos podían deambular en el hospital y los pobrecitos hacían competencias a ver quién sacaba el azúcar más alta porque se les sacaban controles cada 12 horas. Y entonces se tomaban 2 o 3 Coca-Colas, pueden imaginar ustedes eso, ¿verdad? Entonces llegaban a tener 1000 de glucosa. Ya se imaginan, estaban al borde de una situación diabética y ellos felices tomando Coca-Cola, ¿verdad? Y entonces hasta que vimos que eso hacían, entonces ya tuvimos que reducirlos al orden y jalarle las orejas a los pobres patojos. Ok, otra complicación tremenda también. Y muchas de las personas diabéticas padecen de esto, lo que se llama neuropatía diabética. ¿Y qué es eso? Son cuando los nervios de todo el cuerpo empiezan a tener glucosa más alta y entonces da molestias, piquetazos, adormecimiento, dolor, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Como les mencioné hace un momento, ustedes pueden ver aquí a la derecha una fibra nerviosa. Esa fibra nerviosa tiene que ser nutrida por sangre. Le tiene que llegar glucosa, le tiene que llegar insulina, le tiene que llegar oxígeno. Pero cuando los vasos sanguíneos, al igual que los vasos de los ojos, al igual que los vasos de los riñones y de todas partes del cuerpo, empiezan a dañarse, los nervios empiezan a dejar de recibir una buena cantidad de sangre. Entonces el nervio comienza a degenerarse y a dar ese tipo de sensaciones que son completamente anómalas. Y si el problema persiste, el nervio prácticamente queda sin ser utilizado porque prácticamente ya no hay una irrigación, ¿ya? Y entonces literalmente no hay ni vasos y tampoco va a haber nervios, se va a morir el nervio. Y eso también se vuelve irreversible. Y como se mencionó al principio, el mejor tratamiento para evitar las complicaciones de la diabetes es la prevención, ¿ya? Si sabemos, si somos diabéticos, si sabemos que tenemos ese problema y vemos esto, tenemos que cuidarnos. Pero muchos de los diabéticos no lo saben. Y nosotros que estamos ahora en Actives, que ya tenemos este conocimiento, vamos a ayudar muchísimo a las personas, ¿verdad? Pero como les voy a explicar en un momento, no es bajándoles el azúcar en la sangre, sino que haciéndoles conciencia de que deben de tener dieta, hacer ejercicio, etcétera. Ok, ahora bien, cuando hablamos al inicio de epigenética, quisiera retomar una lámina que utilicé hace unos días para una presentación en la cual cuando hablamos de epigenética, tenemos que saber qué son los genes. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas en el cuerpo, que son los que ustedes ven acá. Esos son los que nos dan las heredados de nuestros papás. La mitad de la mamá, la mitad del papá, nos dan todas las características, ¿ya? Ojos azules, pelo rubio, 1,90 de estatura, etcétera. Todo lo que yo no tengo, ¿verdad? Pero lo cierto es de que esas características vienen en ese paquete de genes. ¿Ya? Y está el gen XY, que son los que dan el sexo. XX, mujer, XY, hombre. Toda esta información, todos estos todos estos tienen una enorme cantidad de genes. Estos 23 cromosomas tienen alrededor de 30,000 genes. 30,000. Y estos están metidos en el centro de esta celulita que es el núcleo. Ahora, ¿para qué sirven? Esos genes le dan a la célula la información del tipo de proteínas o el tipo de función que quieren hacer. Yo siempre menciono de que comparo a una célula humana como una pequeña fábrica, pero hay fábricas que producen
sillas, hay otras que producen mesas, hay otras que producen lámparas y hay otras que producen bombillas. En el caso del cuerpo humano, unas células producen lágrimas, otras producen bilis, otras producen jugo pancreático, otras producen jugo gástrico, otras producen fuerza para que podamos mover los músculos, ¿ok? Toda esa información está dada por los genes, ¿ya? Y entonces, Actives, al igual que algunas otras empresas, descubrieron que se pueden mejorar algunos genes que a veces se apagan. De estos 30,000 genes, hay unos que se apagan y hay otros que se encienden, y hay unos genes malos que se pueden encender y hay otros que se pueden apagar. Y entonces aquí es donde entra la magia de la epigenética. La epigenética no va a alterar a estos genes, pero va a ayudar específicamente a encender algunos que estaban apagados y apagar otros que estaban encendidos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar, y por eso es de que la empresa ha dedicado varias décadas de estudio, casi 17 años de estudios en laboratorios, para escoger los elementos naturales que pueden ayudar a mejorar cómo funcionan los genes en nuestro cuerpo. Y para eso, la primera que salió fue el Genomex X. Genomex. Entonces, está hecho de romero, jengibre y isofora japónica. Son elementos completamente naturales que sirven específicamente a un montón de propósitos. Pero la empresa lo estudió a cada una de ellas y entonces juntó el extracto de cada una de esas, las unió, las experimentó y pudo hacer un producto que reduce el envejecimiento, ayuda a producir una serie de los propios elementos que nosotros tenemos. Activa la proteína NRF2, que se les quede este nombrecito porque en la siguiente lámina lo voy a explicar más claramente. Genera producción de enzimas como son la catalasa, el superóxido dismutasa y el glutatión, que son los 3 antioxidantes maestros. Nosotros envejecemos porque nos oxidamos. Marielos, para la próxima podemos hablar de alguno de esos temas, ¿verdad? Pero estos son súper importantes. Catalasa, superóxido dismutasa y glutatión. Y entonces el Genomex eleva a nivel intracelular los antioxidantes que son tan dañinos para nuestro cuerpo. Ayuda a las células dañadas de la quimioterapia, mejora las enfermedades psiquiátricas, frena el Alzheimer. Vean esto, combate las enfermedades del riñón, incluyendo la nefropatía diabética. Entonces la hace que sea más lento, que el proceso no sea tan violento, ¿ya? Ataca las enfermedades de la piel, hipertensión, esclerosis múltiple, lupus, glaucoma. Ahí está el ojo de nuevo, ¿ya? Entonces, todas estas funciones, y aquí me quedo corto porque solo hay un listado de algunas. ¿Cómo lo hace? Como ya les expliqué, la magia está en que el producto entra a todas y cada una de las células del cuerpo, al núcleo de cada una de las células del cerebro, de las células de los ojos, de las células de la lengua, de las células de las manos, de los pies, etcétera. Y ahí está la magia. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del NRF2, es un factor de transcripción nuclear. Nuestro cuerpo debe de adaptarse al estrés del ambiente porque es indispensable para que nuestras células puedan vivir. No es lo mismo vivir en el campo donde hay mucho oxígeno que en una ciudad que está contaminada con mucha polución, pero el cuerpo se va acostumbrando y busca mecanismos para eliminar todo lo que nos está dañando. Entonces, para contrarrestar estas moléculas que son dañinas para nuestro cuerpo, el cuerpo desarrolló antioxidantes propios. Y entonces por eso es que estamos sanos. Pero cuando el cuerpo empieza a perder esa batalla entre que hay mucho óxido y pocos antioxidantes, nos empezamos a enfermar. Hipertensión, diabetes, Parkinson, Alzheimer, etcétera. ¿Ya? Entonces, el cuerpo y los elementos que Actives ha creado, como la catalasa, el glutatión, los superóxidos de dismutasa, son elementos que van a
antioxidantes que van a destruir estas especies reactivas de oxígeno que son dañinas para el cuerpo. Entonces, el NRF2 es una proteína que va a regular la expresión de esas enzimas detoxificantes en todas las celulitas del cuerpo. Y por eso es el beneficio que usted mira, cómo va a ser de que un producto funcione para todas las enfermedades. No está tratando enfermedades, está tratando a nivel adentro de las células, de que la función de cada una mejore. Y ese es el secreto, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, las personas diabéticas mejoran, las personas hipertensas disminuyen su presión, las personas que tienen cáncer empiezan a ver reversión de sus procesos malignos, problemas pulmonares, funciones antiinflamatorias. Acá tenemos una imagen en la cual ustedes pueden ver que son los radicales libres. Nosotros tenemos, todas nuestras celulitas consumen oxígeno, necesitan oxígeno, producen CO2 y lo tienen que eliminar. Pero hay algunas nosotros tenemos un montón de átomos en todo el cuerpo, pero hay algunos átomos que pierden un electrón y entonces ese átomo busca donde sea otro electrón para tratar de regresar a sus niveles normales y entonces este átomo que está desestabilizado empieza a dañar a los otros y dentro de la membrana de la celulita empieza a dañarla porque se quiere jalar otro electrón para sustituir esto. Eso lo que hace es dañar la célula. ¿Y quiénes los protegen? Todos los antioxidantes. Y aquí tienen una generosa lista de alimentos que son ricos en antioxidantes. Entonces, el hecho de tener una dieta que tengamos todos estos elementos nos va a ayudar de una manera natural sin que tengamos que hacer muchas cosas. Pero los pacientes diabéticos necesitan un refuerzo. Vean esto es sacado de PubMed. NRF2, el maestro regulador de la respuesta antioxidativa, ¿ya? Este es uno de los artículos que encontré en el Journal de Internacional, ¿ya? Entonces, este es uno de los artículos que nosotros podemos encontrar. Vean este otro. Yo busqué diabetes y la proteína NRF2, 1892 resultados. O sea que la cantidad de información que hay de lo que les estoy platicando es enorme, 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 microscópica y macroscópicamente hablando. Desde el año 2000 al año 2024, la cantidad de información ha ido aumentando, y Actives ha sido una de las empresas pioneras en esto. ¿Ya? Entonces, por eso es de que vemos toda esta información para que ustedes puedan hablarle a sus futuros pacientes o a las personas a quienes les van a brindar el producto para que sepan que tenemos una enorme cantidad de información detrás de todo esto que les estamos platicando. Aquí el artículo NRF2 y diabetes, lo bueno, lo malo y lo complejo. Entonces, habla específicamente de ciertos elementos que son buenos para nuestro cuerpo, nocivos, y algo que no son tan buenos. Es un artículo muy, muy, muy interesante. Ok, el otro elemento es el link, que está constituido por ácido butírico. El ácido butírico tiene una enorme cantidad de funciones en nuestro cuerpo, pero específicamente tiene elementos fundamentales epigenéticos que van a ayudar a la mejoría de las funciones cerebrales, ¿ya? Lo otro es de que, interesantemente, nosotros en nuestro intestino, todo nuestro intestino tiene células que propulsan el contenido alimenticio. Son neuronas, son células nerviosas. Tan así que se le llama el segundo sistema gastrointestinal del cuerpo. Entonces, tenemos una enorme cantidad de bacterias también en el intestino que deben de ser controladas. Entonces, el link regula eso, mejora el metabolismo, regula el sistema inmune y beneficia mucho la piel. La piel queda mucho más tersa, mucho mejor alimentada. Y el doctor Joe Maron dice que el ácido butírico, específicamente hablando del link, dice que es la molécula de Dios y que en su opinión el link representa el santo grial de los suplementos, el top del top, porque es de lo mejor. ¿Ya? Así lo pone él en su referencia al producto. Entonces, pues, como ustedes pueden ver, estamos hablando de gente experta que habla
de la maravilla que son estos productos y que, insisto, son suplementos nutricionales epigenéticos. El tercero, el famoso Optimen, que está constituido por cúrcuma, Botzelia, zinc y como ustedes pueden ver, este es la mamá para funcionar como antiinflamatorio. Ya María los estaba platicando de que su pobre mamá tuvo un golpe y empezó a tomar el producto y casi no se hinchó demasiado, no tuvo mayores problemas, pero tiene propiedades específicas analgésicas y antiinflamatorias, ¿verdad? Obviamente diseñados utilizando estos productos. La cúrcuma tiene famosísimas experiencias por todo esto de antiinflamatorio y entonces ayudado para la artritis, fibromialgia, esclerosis, dolores de rodilla, hernias de disco, etcétera, ciática, gota, y tiene toda esa cantidad de espectro de enfermedades que puede ayudar a mejorar por específicamente la tecnología epigenética que Aptix puso en el producto. Nosotros recomendamos que se use la trifecta y la trifecta es utilizar los tres productos que ustedes acaban de ver. Entonces vamos a tener la mejor versión de cada uno y si nosotros queremos suplementarnos y ser sanos, y tener un control genético de cómo van a estar nuestros órganos en nuestro cuerpo, ahí está la fórmula perfecta. Estos tres, ¿ya? Por favor, pídanle a la persona que los invitó que les cuente cuáles son las dosis que nosotros recomendamos. No es la misma dosis para una persona que está sana que alguien que tenga un cáncer o que alguien que tenga una diabetes descontrolada. Entonces, por favor, platíquenle a la persona que los invitó para que les pueda ilustrar de mejor manera cómo podemos utilizar los productos. Pero no podemos quedarnos sin mencionar al Airo. El airo, importantísimo, es un activador epigenético del metabolismo. Y entonces lo que hace es aumentar la tasa metabólica. Entonces empezamos como a quemar más energía y al mismo tiempo es controla el apetito. Le empieza a quitar a uno el hambre en el centro de la saciedad que nosotros tenemos en el cerebro. Eso empieza a trabajar ahí y entonces poco a poco notamos que ya no necesitamos comer tantas cosas, ayuda al buen funcionamiento del cuerpo. Por lo mismo, empezamos a perder peso, al agilizar el metabolismo, incrementa la resistencia, mejora el rendimiento. Y yo tenía una lámina por acá en la cual se menciona que el tercer componente del airo es el polinicotinato de cromo. Y esto lo que hace específicamente, escuchen, para las personas diabéticas, mejora el funcionamiento de la insulina y ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en la sangre. Entonces son dos elementos bien importantes también para los pacientes diabéticos. Entonces, como ven, la empresa se ha dedicado mucho a producir elementos, producir productos, producir suplementos que van a ayudar a nuestro cuerpo de una manera increíble, ¿verdad? Aquí tenemos algunos artículos, no voy a entrar en demasiada discusión, ¿verdad? Y entonces, sin más, quisiera que Marielos presentara a nuestra invitada, quien va a tener a bien compartir con ustedes un testimonio específicamente de un problema, siendo ella diabética, va a compartirnos un problema que ella tuvo recientemente. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Así que dentro de nuestros, bueno, realmente en los meses que llevamos haciendo Actives es impresionante la cantidad de testimonios que llevamos. Y Guatemala es uno de los países más jóvenes en utilizar esta tecnología, pero es increíble la cantidad, en tan poquito tiempo, la cantidad de testimonios que hay. La invitada que tenemos el día de hoy, yo tengo el honor de conocerla desde hace ya 5 años, Elvita, más o menos, Así es, y nos apasionan las cosas naturales, ¿sí? así es. Pero el día de hoy le ocurrió un incidente hace poco y está utilizando la trifecta. Así que mi querida Elvia Polanco ahorita se encuentra en Sansar el Progreso y a sus 69 añitos nos va a contar su tremenda experiencia utilizando la tecnología epigenética. Así que buenas noches, Elvita, y bienvenida. Buenas noches, Marielos. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Dios les bendiga.
Soy Elvia Polanco, tengo 69 años, como dijo Marielitos, y la verdad quiero ser breve porque estoy muy emocionada y tendría mucho de qué hablar, mucho que contarles lo que me pasó el 5 de septiembre allá en Playa Grande. Un perro me mordió la pierna y los primeros días yo pensé que me iba a pasar con agüitas, montecitos y toda la cosa, pero esto se empeoró, se puso tan grave, tan grave. Yo estaba tomando los productos en sí. Estuve tomando el Airo, estuve tomando el Inc, estuve tomando el Genomex, pero en este momento que me pasa esto, lo había suspendido por X o Y razón. Ustedes me entienden. Pero gracias a Dios, ya cuando yo llevaba más de 10 días, acudí al médico y me dijo, me dio la puñalada que a cualquiera le destroza. Esto es pie diabético. Yo sentí que el cielo y la tierra se me unieron. Esto es pie diabético. Yo decía, Dios mío, esto no lo recibo, no lo recibo. En el nombre de Jesús. Bueno, pero cuando él me hacía la limpieza, me salió un agua negra que se iba todo el hisopo hasta el palito, entraba el palito del hisopo y limpiaba, y yo no tenía dolor, yo no tenía sensibilidad, esa parte ya prácticamente ya estaba muerta, estaba tan dormida que me removía el hisopo y salía que agua negra. De eso fueron dos curaciones. A la tercera curación yo empecé a sentir dolor y me dijo el doctor, esto ya es buena seña, ya sientes dolor, eso es buena seña. Bueno, una segunda persona me volvió a decir lo mismo. Me sentía fatal. Entonces tomé la determinación, estoy tomando la trifecta, estoy tomando los productos, pero este es momento de aplicarlo más fuerte. Agarré el Genomex a tomarme 2 diarias, una en la mañana, una en la tarde. Créanme que a veces me tomaba 2 en la mañana y siempre en la noche me tomaba otra. Total que en un mes yo me tomé 2 frasquitos de Genomex. Gracias a Dios, cuando llegué el 28 de septiembre al IX, el médico me dijo, te va a tardar de 2 a 3 meses o tal vez 4, no sé cuántos meses más, para que salgas de ese problema, porque esto ya es un pie diabético. Pero para honra y gloria de mi Señor, ahí están las fotitos, ahí están viendo cómo estaba. Y bendito sea Dios, doy la honra y la gloria a mi Señor, bendigo a las personas que nos invitaron en febrero a participar en esto de conocer Actives, y bendito sea Dios, tengo testimonio, no solo mío, el mío, Dios sabe por qué me lo puso en el camino, y vean las fotos que no son tan agradables, y yo las tenía, y cuando me estaban haciendo la limpieza era fatal para mí. Dios les bendiga y sigamos creyendo en Dios primero, y que los productos son más que efectivos, como le dije al inicio a Marielitos. Yo me he enamorado de los productos que he tomado, pero de la tercera, la vencida, como dicen, estoy súper, súper, súper enamorada, gracias a Dios. Buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias, Elvia, por su testimonio. Verdaderamente nos deja impresionados porque verdaderamente en pacientes diabéticos cualquier tipo de infección no es tan bien reconocida por el cuerpo. Por lo mismo se infectan con mucha facilidad. No digamos una mordedura de perro, las mordeduras son muy contaminadas y una de las más contaminadas son las mordeduras humanas, increíblemente. Pero las mordeduras de perro, ya ven ustedes el orificio que hay aquí en la parte superior, está con material purulento y con un orificio bastante profundo. Y ven la evolución
de estas lesiones hasta quedar casi, casi completamente cicatrizada, ¿verdad? Utilizando los diferentes productos que Activis nos proporciona. Así que, Elvia, le agradecemos muchísimo su testimonio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Antes de concluir, solo quisiera que leyéramos esto, ¿verdad? Si alguien busca la salud, pregúntale si está dispuesto a evitar en el futuro las causas de la enfermedad. En caso contrario, abstente de ayudarle porque no se va a curar, ¿verdad? Es como que vayan con el médico y el médico les dé la receta de insulina o hipoglicemiantes y no la tomen, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, dicho por Sócrates hace 2 milenios.